Muy buenas noches, amigas, amigos, familia sin censura. Ya estamos en una emisión más de este diálogo sin censura nocturno. Ya lo saben, nuestro nuevo horario de lunes a viernes de las 11 a la medianoche. Estamos concluyendo el día con todas y con todos ustedes, con los mejores temas, con los mejores invitados. Pero antes que nada, ayúdenos a compartir la transmisión, ayúdenos a suscribirse a todos los canales de YouTube de Sin Censura y a seguir a todas las cuentas oficiales que aquí les vamos a presentar. Y pues bueno, cerrando este miércoles 24 de mayo, ya con mucha información y con mucho pues descrédito para Acción Nacional, para los panistas, para el conservadurismo, porque pues se han liberado nuevas órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas, totalmente vinculadas a Genaro García Luna. Ahora sí que no los puede negar porque es su familia, son hermanas, son hermanos, es su esposa y pues ya existe incluso una ficha roja en la Interpol porque pues alguien misteriosamente les dio el pitazo. Y para hablar de esto y más temas está con nosotros Carla Mote. Bienvenida, Carla. Marcelino, ¿cómo estás? Pues yo aquí contentísima de poder platicar nuevamente con el auditorio de Sin Censura. Bienvenida, bienvenida, Carla. Jorge Luis Álvarez Santana, bienvenido. Hola Marce, buenas tardes. Pues listo para ver los temas. Está muy interesante lo que está pasando en México con estos ratas que ya están perseguidos como se merecen. Pues arrancamos con ese tema, Carla, y es pues la pandilla, ya no la familia de Genaro García Luna, quienes ya tienen una orden de aprehensión, y pues estaremos pendientes de la posible, la muy pronta detención de la esposa, hermanas, hermanos, y pues cerca de 61 personas que ya pues están siendo buscadas por la justicia, Carla. Bueno, pues me parece que es un juicio esperado. Estamos observando pues estos, digamos, resquicios de justicia, porque yo creo que García Luna representa lo peor de la corrupción calderonista, la corrupción panista, pero a fin de cuentas la corrupción neoliberal. Yo creo que no se puede entender este estilo, esta forma de hacer política desde la corrupción, desde el desfalco al erario público, sin entender el neoliberalismo, porque lo que sucedieron en esos años como proyecto político, pues fue pensar en que el Estado, pues que estaba, digamos, conformado al menos previamente a la llegada del neoliberalismo en los 80, como un sistema en donde pues existían instituciones a las que se les destinaba muchísimos recursos que sabemos en el sistema político mexicano, digamos que se fueron modificando estas formas hacia un presidencialismo y que eso derivó en nepotismo, en corrupción, pero que se agudizaron sobre todo con la llegada del PAN a la presidencia de la República. Y García Luna representa justo eso. Creo que es la persona que encarna esta visión del Estado como un lugar para hacer negocios personales, pero más allá de esos negocios personales, como una fuente inagotable de recursos para su utilización personal. En este caso, además, pues junto con lo que implicó durante el gobierno de Calderón, algo que es dolorosísimo y que ha traído como consecuencia que en nuestro país la violencia desatada pues no haya podido revertirse. Calderón emprende esta guerra contra el narcotráfico al tiempo que uno de sus más cercanos colaboradores lo que en realidad estaba haciendo era pactos con el narcotráfico. Digamos, esta corrupción se lleva a este nivel
tan cruento que tiene que ver con el crimen organizado, y tanto García Luna como muchos de sus colaboradores cercanos de esta red de prestanombres, imaginemos todo lo que implicaba, que tiene que ver con familiares, con subordinados, pues ya está siendo buscada por la justicia. Yo creo que pues para nuestro país es un momento crucial para la impartición de justicia, también para conocer la verdad y también para pensar en que es necesario acabar con esta impunidad que gozaron estos personajes tanto tiempo para poder imaginarnos un proyecto distinto, una forma distinta de hacer política y como lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que pues haya una guía ética para los gobernantes, para los funcionarios. El día de ayer, por ejemplo, en la conferencia mañanera, el presidente recitaba algunas frases a modo de planas, como si fueran sugerencias para que se las aprendieran muy bien todos los funcionarios, toda la gente que aspira a un cargo público, y hablándoles directamente a la oposición, pues hablaba de mantras, digamos, éticos, es decir, de cómo se debe utilizar el poder para hacer el bien público, el poder utilizado para el enriquecimiento personal, para fortalecer, en este caso, como García Luna, redes ilícitas, para aliarse con el narcotráfico, para ir, digamos, creciendo esta bola de nieve de violencia, que es una de las consecuencias que trajo la guerra contra el narcotráfico, pues lo que hace es atentar contra el pueblo soberano, y es gravísimo. Por eso yo creo que esta guía ética que pues enseña el presidente y que lanza, digamos, este dardo también en la mañanera para lo que justo les hizo falta a todos estos gobiernos neoliberales, que son principios éticos de lo más básico. Entonces, bueno, estamos observando que este juicio en Estados Unidos con García Luna está extendiéndose, digamos, a no solamente su figura individual, sino la red creada durante este periodo, y uno esperaría que vayan surgiendo cada vez más nombres de funcionarios coaligados con esta mafia que expolió al país, que además lo sumió en una ola de violencia. Es un momento, repito, importantísimo, y lo que sí me parece muy importante es que si bien el juicio se está llevando a cabo en Estados Unidos, hay una colaboración de parte de México por la Fiscalía de la República para que pues haya, digamos, estas órdenes de aprehensión, esta persecución. No dudo que algunos de ellos ya estén buscando ir a países en donde la extradición con México todavía no está normada, y que a lo mejor ya están viendo cómo irse, cómo esconderse, pero bueno, eso también habla de que está al menos implementándose en un primer momento toda esta justicia tan necesaria, y que a lo mejor, y yo así lo pienso, muchos de los que estuvieron inmersos en actos de corrupción, en fraudes en gobiernos anteriores, deben estar sudando frío. Yo creo que ni han de poder dormir por las noches pensando en la posibilidad de que puedan ser aprendidos, perseguidos, pensando que si una de las más grandes cabezas de esta red, ¿no?, de alianzas con el narcotráfico, pues ya está siendo juzgada, pues también les podría tocar a ellas y ellos, porque sabemos que pues la corrupción era pan de cada día en aquel momento. Acabar con ella no va a ser tarea fácil, es un proceso que que yo creo que se está implementando, y que hay un ímpetu muy fuerte por las personas, funcionarios, secretarios de Estado, los líderes del movimiento transformador, que traen esta guía ética justamente para desterrar la corrupción. Sin embargo, es algo que tiene que darse insistirse todo el tiempo, que pues es una de los principios básicos para poder tener pues este proyecto con unas bases sólidas, que se está planteando como un proyecto a largo plazo. Entonces, enhorabuena por todas estas noticias acerca del juicio de García Luna, y pues a seguir pendientes, ¿no?, de lo que se haga en Estados Unidos y las repercusiones que tenga para nuestro país.
De acuerdo, Carla. Y Jorge Luis Álvarez Santana, pues como bien menciona ya Carla Mote, están buscando a dónde irse o tal vez ya se fueron, Jorge Luis. A mí se me hace que ya se pelaron. Ahí el pitazo se lo dio a alguien, y yo me imagino que la misma Suprema Corte, alguno de los piños. Pero lo interesante de todo esto, Marce, es cómo algún juez se le brincó las trancas a Norma Piña y dio estas 61 órdenes de aprehensión. No son 2, 3, son 61 órdenes de aprehensión. Es decir, tenía una buena camada de delincuentes con él, la pandilla de García Luna. Creo que hay más, creo que va a haber muchas más órdenes de aprehensión. Pero sí, lo más posible, como dice Carla, que muchos ya se hayan ido porque de seguro le avisaron. Ya Norma Piña no pudo protegerlo, como era el pacto que, según se dice, tenía con García Luna para mantenerla a la familia aparte y a todo este grupo de su pandilla, aparte de que los tome la justicia. También quiero decir que es muy posible que vayan a países como Israel, que no tiene trato, allá está Cerón escondido y no se ha podido extraditar. Pero esta ficha roja es un pitazo fuerte. Cualquier aeropuerto donde los tomen, que anden de paso, pueden ser retenidos y extraditados inmediatamente a México. Yo creo que era hora ya de que empezara a dar resultados la Fiscalía de México, la Fiscalía General de la República. Ya era un grito de la ciudadanía, de la gente, de todos los que estamos en la 4T, de que ya era hora de que se tomaran medidas con estos delincuentes. Fue mucho el dinero que emitieron, muchas las instituciones que infectaron con su corrupción, entre ellos la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que ahí tiene a una de las trabajadoras, una de las personas de confianza de García Luna, está en la Suprema Corte y la metió la ministra Norma Piña, que es la que aprueba todo eso. Entonces, este entramado de corrupción que ha tenido García Luna, donde hizo una supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que yo puedo decir que es la guerra a favor del narcotráfico o por el narcotráfico, porque lo único que hizo Calderón fue un baño de sangre en este país, donde murieron mucha gente inocente que no tenían que ver nada con esta guerra, de lo que ellos le llaman daños colaterales, que son seres humanos que pierden la vida sin ninguna culpa, niños, jóvenes, gente que iba pasando donde se formaba una balacera. Todos los que vivimos aquí en Chihuahua vivimos momentos muy difíciles, porque en cualquier lugar de la ciudad se formaba una balacera. Nos acordamos del barrio Rosa, la carretera Aldama, donde habían muertos todos los días, muertos en la ciudad de Chihuahua, por la guerra estúpida de este pequeño borracho enano que quiso tirarse y darle la patada a los hormigueros sin tener una estrategia, sin tener una táctica que hacer. Y además, teniendo al secretario de Seguridad Pública coludido, parte del narcotráfico, otro capo más del narco, porque García Luna eso es lo que era, y los pitazos, y defendía a un cártel o se iba en contra del otro. Eso es lo que hacía García Luna, era parte de la mafia, y Calderón no puede decir que no sabía, y no lo puede decir que no sabía tampoco Fox, y no puede decir que no sabía Krill, que ahora está tirándose para la presidencia. Entonces, ninguno de ellos puede decir que no sabía que este tipo era un delincuente, que se reunía con los narcos, que hacía pactos con los narcos, que por culpa de él y de Calderón y de Fox hubo tantos muertos en este país. Hay miles y miles de desaparecidos, gente que su familia anda buscando hace 10, 15 años, gente que estuvo presa injustamente, como Vallarta, por el montaje de García Luna. García Luna es un criminal de muy alta vara. Es un criminal que le costó la vida a muchas personas, y además la vida física, como Vallarta, que tiene más de 15 años preso sin ser juzgado. Es increíble eso. Es el preso sin juicio más largo, que más tiempo ha pasado en la cárcel, yo creo. Y todo esto fueron los montajes de García Luna, donde está también involucrado Loretito, el montaje. Entonces yo creo que es una buena noticia. Yo creo que ahora hay que ponerse las pilas y de que traten de agarrarlos donde se metan a toda esta bola de la pandilla de García Luna, que recordemos que le descongelaron las cuentas el mismo día que fue declarado culpable, no sentenciado, declarado culpable por votación unánime de un jurado en los Estados Unidos. Ese mismo día le descongelaron las cuentas a la esposa. ¿Por qué? Por el poder judicial tan corrupto que tenemos en este país,
que hay jueces como este que dio la orden de aprehensión, que por lo menos tienen un poco de dignidad y un poco de decoro para defender la verdad y la justicia, la verdadera justicia que no defiende la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que declara inconstitucional todas las obras de todos ¿cómo se llaman? Los decretos del presidente, pero no declara inconstitucional su salario, que es mayor al del presidente y está prohibido por la Constitución. Yo creo que este juez demostró tener vergüenza y hacer lo que tiene que hacer un juez, defender la justicia, no lo legal, la justicia, que es por lo que están los jueces en esas posiciones. Ojalá y se den resultados pronto. Espero más órdenes de aprehensión. Yo creo que la Fiscalía todavía está trabajando en muchas más cosas y ojalá en una de esas aparezca la de Borolas, la orden de aprehensión contra Borolas, que eso lo está esperando todo México. México entero, la mayoría de los mexicanos están esperando ver a Borolas en el voto. Lo esperamos, Jorge Luis Álvarez Santana. Y Carla Mote, pues de por sí está muy jodida la oposición y el bloque opositor, que tanto resiente este tipo de órdenes de aprehensión, que tanto les afecta. Pues primero, porque ya tenemos en puerta la elección de Coahuila y el Estado de México, y ya estamos muy cercanos del 2024 y la sucesión presidencial. Pues ahorita estaba pensando que justo la ministra Piña, una de las primeras cosas que se ventilaron cuando ella llega al cargo como ministra presidenta, fue que uno de sus colaboradores cercanos, pues era en su momento de los subordinados de García Luna. Es decir, si bien, digamos, pues las personas trabajan para diferentes lugares, en diferentes momentos en su vida, yo creo que estos vínculos no son casualidad. Eso a mí me parece que es escandaloso. La ministra Piña, además, como bien estamos aquí comentando, pues de entre sus acciones, pues estuvo, bueno, en sí del aparato de justicia, el cual ella encabeza, el descongelamiento de las cuentas, que a mí me parece que es un acto temerario en un país que está buscando que se ejerza justicia y con casos tan graves que afectan a toda la nación. Por eso, a mí en particular, acciones como esta, en particular de la ministra, me hacen pensar en nexos que, si bien no podemos decirlos, ¿no?, fehacientemente que existieron porque no tenemos pruebas de ello, lo que sí nos dicen, pues, es que trabajan con la misma gente, ¿no? Eso sí es un hecho. Y este tema del descongelamiento de las cuentas, a mí me parece que es cuando está llevándose a cabo, todavía en proceso judicial, que se osen, ¿no?, desde el sistema de justicia, ese dinero que le pertenece a los mexicanos, otra vez regresárselos, ¿no? Es como, bueno, ya, pues, aquí nada pasó, sigan disfrutando de este dinero mal habido. Gravísimo, es gravísimo. Y bueno, el Partido Acción Nacional, ¿con qué cara, no? ¿Con qué cara cuando tenía en la administración de uno de sus expresidentes a este personaje, con estos antecedentes? Yo creo que cuando el presidente dice de la oposición que está moralmente derrotada, y cuando refiere esto que hasta a veces, de tanto que lo repite, suena así como ya un eslogan, ¿no?, de la oposición moralmente derrotada, se refiere justamente a este tipo de cosas que son gravísimas y que yo creo que debería tener más consecuencias de las que quizá observamos, porque recientemente pues están los panistas entre ellos peleándose por la posibilidad de la candidatura presidencial para el 2024. Recientemente, por ejemplo, en un debate en donde estuvieron Santiago Krill y Lili Telles, hablando, ¿no?, de sus proyectos y de sus aspiraciones presidenciales. Bueno, pero su partido, ¿qué representa a la luz de estas acusaciones y procesos judiciales tan graves que se dieron cuando ellos llegaron al poder? Yo creo que, bueno, es muy complejo el PAN, pero tal cual como partido carga a cuestas estos procesos judiciales, estas acusaciones que no son cualquier cosa, porque a fin de cuentas lo que sí estoy convencida es que hablan de un proyecto político, el proyecto político de la mano dura,
que ejecutó Calderón con su guerra contra el narcotráfico es el que repite una y otra vez Lili Téllez. Cada que se presenta en una entrevista, en sus videos que sube a sus redes sociales, pone como una de sus banderas que uno de sus objetivos es acabar con la inseguridad a través de ¿qué? Justamente de esta mano dura. Ellos imaginan al Estado como un ente que debe dotar de seguridad y que desde esta perspectiva neoliberal debe dejar a las empresas pues que fluya su dinero, ¿no? Por ejemplo, condonando impuestos, beneficiando a algunos empresarios, haciendo nexos con ellos. Esa es su visión de Estado. Su visión de Estado no es la que se piensa para garantizar derechos o para implementar programas sociales con una visión pues de beneficio del pueblo, sino ellos piensan en el beneficio de las oligarquías. Por eso la seguridad está en el centro de su discurso. Y cuando dicen mano dura, pues cómo no remitirnos a las consecuencias que trajo esta política calderonista de lucha contra el narcotráfico, que ya sabemos que en realidad era favorecer a unos cárteles por encima de otros y por debajo del agua hacer negocios con ellos. Eso es lo que representa Genaro García Luna y eso es lo que representa también ahora el PAN, cuando sigue con ese mismo discurso, cuando ya conocemos todas las consecuencias que tiene emprender una política de seguridad de estas características en un país como el nuestro, que está al lado de Estados Unidos, el mayor consumidor de droga, y que por nuestro territorio pasan pues sustancias que vienen de toda Latinoamérica, pero que también se producen aquí. Es una situación gravísima que yo personalmente coincido con el proyecto y la propuesta de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con ir a la raíz de los problemas que originan todas estas violencias y todos estos problemas sociales, que es acabar con la pobreza, acabar con la marginación, acabar con la discriminación en todo sentido. Y por eso son tan importantes no esta mano dura, sino el beneficio de los más pobres y de las mayorías, con programas sociales, programas educativos y sobre todo fortalecimiento de derechos. Ahí es donde vemos que son proyectos diametralmente distintos. Y pues, como siempre, Marcelino, yo observo a la oposición eso, derrotada, sin propuestas, sin proyecto y además cargando a cuestas estas acusaciones, estos procesos judiciales, en donde pues ahí está García Luna en Estados Unidos siendo juzgado, estas nuevas órdenes de aprehensión, y no vemos propuestas claras, contundentes y ni siquiera con apoyo popular de parte de la derecha conservadora. De acuerdo, Carla, y otro que moralmente está derrotado, pero también pues económicamente recibió un bajón, Jorge Luis Álvarez Santana, es Germán Larrea, quien pues el día de ayer vimos en los medios de comunicación, en las redes sociales, que había aceptado este acuerdo con el presidente López Obrador y ya no se gastaron los 9,500 millones de pesos que él estaba exigiendo por el tema de Ferrosur, por el tema de la conectividad en las vías férreas que requiere pues estos proyectos del presidente López Obrador, que son un beneficio para la gente y que al fin de cuentas pues el presidente López Obrador lo consigue con un descuento de 2,500 millones de pesos, Jorge Luis. Al final se le retira, se recupera estas vías concesionadas por 7,500 millones de pesos. Así es, y como dijo el presidente hoy, no es una expropiación, es una recuperación de un bien de la nación, hay que estar claro en eso, porque la derecha está manejando como que ya empezó el comunismo, el rojo de Amlovsky a quitarle las cosas, le va a quitar la tele a la gente, ya tú sabes cómo son los derechangos. ¿Qué pasó? Que la bolsa le dio un cabrochingazo muy bueno a Larrea. Perdió en 48 horas 48,000 millones de pesos y no lo seguí, pero creo que perdió más y sigue perdiendo. Hoy, cuando hace el trato, cuando ya se arregla, empieza a subir la bolsa. No entiende el poder que tiene nuestro presidente, no lo entiende. Pero además, le vino otro chingazo y eso es porque Estados Unidos, Citi, ya decidió no vender el banco Banamex hasta el año 2025. Entonces se le cayó toda la jugarreta. ¿Por qué? Por esta manera de hacer las cosas, por querer engandallar al gobierno, por querer quitarle al pueblo 9,000 millones de pesos, abusar de contra que la concesión se la dieron regaladas en el gobierno de Cedillo, el hombre del Fobaproa, el hombre que rescató a los privados con dinero público y lo convirtió en
en deuda pública, con ese mismo recibió esas concesiones y con ese mismo hizo todo ese trato, y ese mismo poder político corrupto fue lo que lo hizo, el segundo hombre más rico del mundo, con todas las concesiones que le dio, con todas las minas, con todo lo que ha hecho. Yo creo que es uno de los que más minas de cobre tiene en el país, de oro. Entonces, yo creo que el chingadazo que le dio la bolsa de valores por andar de metiche, por andar de gandalla, por querer agandallar no solo al presidente, al pueblo de México, porque eso es un robo al pueblo de México. Eso es no tener madre, siendo el hombre más rico, el segundo hombre más rico, todavía estar queriendo ponerse en esa situación. Vuelve el presidente a ganar la pelea, vuelve a ganar la oligarquía, que todos los Lili Telles, la Rabadán y todos los de la derecha que ahorita traen su buen pedote entre ellos, de la bronca que traen, tirándole al presidente que si comunista, que si iba a quitar la propiedad privada. Ese video de Lili Telles, que de veras me parecía que estaba dando las noticias, porque hablaba así con ese teleprompter que le ponen enfrente, y ella hablando como si estuviera dando una noticia de algo muy serio, que si le iban a quitar tu casa, te van a quitar tu televisión. El mismo discurso gastado del 2006. El presidente es un peligro para México, está destruyendo México. Cuando tenemos el peso más fuerte en la historia, hace 16 años el peso no tenía la fortaleza que tiene. Cuando tenemos una economía rampante, cuando somos el segundo país con menos desempleo en el mundo, y todavía tienen la poca vergüenza de estarle tirando al proceso de Andrés Manuel. Andrés Manuel está desarrollando obras de interés público, obras de interés nacional, como el Tren Maya, como el corredor transísmico, todas estas obras que son de infraestructura, que generan muchísimos empleos, que generan mucha riqueza, que va a darle la oportunidad al sureste mexicano de desarrollarse, porque no lo dejaban desarrollarse. El Tren Maya es una maravilla que va a desarrollar en toda su vida muchas cosas para la gente de la zona, para los mayas, para esa gente que vive ahí, que necesita ya ayuda. Y el transísmico va a mejorar y va a ayudar a los empresarios. Van a haber parques industriales a través de todo el tren transísmico, y por eso había que recuperar esa vía. Por eso hubo que apretarle las tuercas a este empresario gandaya. Por eso es que hay que seguir haciendo las cosas para el pueblo. Ya pronto va a empezar a producir la refinería, la que tanto los empresarios como Claudio X González y México a favor de la corrupción metieron tantos amparos para pararla. Ya va a producir gasolina, ya vamos a tener la independencia energética. Ya hoy el presidente dijo que hemos subido la producción de petróleo a 1.900.000 barriles diarios. Entonces, es una barbaridad lo que se está produciendo. En México está teniendo independencia alimentaria, independencia energética. Tuvimos ya también el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, que sustituye de la Ciudad de México, que tiene muchos problemas ya de infraestructura, de colapsar por la cantidad de vuelos que llegan, y además es un aeropuerto que todas las aproximaciones son sobre la ciudad, y eso es extremadamente peligroso. Una falla en el aterrizaje, una falla en el despegue, va hacia la ciudad, va hacia las casas. Entonces, no todos los que hemos aterrizado en la Ciudad de México vemos dónde pasamos por encima de las casas. Yo creo que el Felipe Ángeles es un aeropuerto que tiene muchísimas más áreas para desarrollarlo. Entonces, todas estas obras, estos empresarios apoyados por Claudio X González y todos estos derechangos han tratado de parar todas estas obras que generan desarrollo y empleo para el país. Yo creo que esto es un llamado de atención a los demás empresarios que se alineen, que tienen que hacer las cosas bien, que el tiempo de la corrupción y los tráficos de influencia se acabaron, que con este presidente no hay quien le agarre la cola al burro, no se lo van a poder agarrar, porque no se deja, porque sí va como siempre va por el pueblo, por los intereses del pueblo, no por los intereses de esta oligarquía. Entonces no le van a poder tocar la cabeza al presidente y tratar de agacharlo. Eso no va a pasar, porque los hombres dignos no se venden, y este es un hombre digno que no se vende. Es un patriota que está a favor del pueblo, y es un humanista, porque primero, sobre todo, pone al hombre, y primero que todo pone a los pobres, y está luchando porque los pobres salgan de ese marasmo de pobreza que tienen. Yo creo que fue una lección para este hombre, que con gandallismo aquí en México no la va a armar. Totalmente de acuerdo, Jorge Luis Álvarez Santana, cubano, y Carla Mote, pues también se cae este discurso que ya arrancaba
pues la oposición, el tema de las expropiaciones. Vimos por ahí unos videos de Lili Téllez, empezaron a retomar los principales medios de comunicación. Primero el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación ya habían aclarado que se trataba de una ocupación temporal para poder sacar adelante estos proyectos, pero pues ahora con el acuerdo al que se llega con Germán Larrea, pues se cae totalmente este discurso que intentaban los panistas, los prianistas, pues obtener algún rédito con el tema del miedo de nueva cuenta, Carramote. Fíjate que este tema me parece muy interesante y recientemente me puse a investigar acerca del tema de la expropiación porque a mí me llama la atención que sea una palabra que ahora esté tan estigmatizada. Yo eso solamente se lo puedo adjudicar al avance de la cultura política neoliberal, en donde se habla únicamente del individuo y de los negocios, es decir, todo atravesado por el capitalismo más extremo en su faceta de pues dejar venir la inversión extranjera, de que el Estado esté en su mínima expresión. Y lo que sucede con la expropiación es que mucha gente perdió la memoria de la importancia que esa figura jurídica tiene para la soberanía nacional. Y voy a poner históricamente la razón por la que esto es así. La ley de expropiación de nuestro país se expide en 1936. No es casualidad, esto ocurre durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, porque previamente habíamos tenido una reforma al artículo 27. Recordemos que la Constitución que se escribe en 1917 es una Constitución con contenido social. Viene como resultado de la primera revolución social del mundo en el siglo XX, que por primera vez plasma estas garantías. El artículo 27 lo que dice es que todo lo que está en el suelo, subsuelo y en el cielo, en nuestro territorio, pues le pertenece a la nación. Para poder reglamentarlo, pues justamente se necesita esta figura de expropiación, porque eso es lo que hace que el Estado tenga la garantía de ese control, del control de los recursos que nos pertenecen a todas y todos, a todas las mexicanas y los mexicanos. Por eso no es casualidad que sea en el cardenismo cuando se radicaliza el proyecto revolucionario, cuando esta figura aparece con esta ley que reglamenta el artículo 27 o una parte del artículo 27 y que además se ejecuta en nuestro país por primera vez con la expropiación petrolera. Yo creo que esta memoria es importantísima porque para nosotras y nosotros, las y los mexicanos, pues que venimos escuchando a los neoliberales estigmatizar la palabra expropiación, pues eso viene como resultado de un temor, de un, digamos que como estado de pánico, porque lo asemejan al control autoritario del Estado sobre la propiedad privada. A ver, nuestro país es un país en donde lo colectivo está por encima de lo individual, de origen, porque así es la Constitución que nos rige. Por lo tanto, esta ley de expropiación y la memoria de la expropiación petrolera es algo que las mexicanas y los mexicanos tenemos como uno de los momentos más luminosos de la soberanía nacional y de nuestra historia en el siglo XX. Recordemos nuestras enseñanzas cuando éramos niñas, cuando éramos niños, pues en la escuela siempre esta fecha la recordábamos de forma muy importante porque habla de la posibilidad que tuvo en nuestro país de tener los recursos suficientes para la construcción de un estado de bienestar. Lo que sucedió fue que en el neoliberalismo, que por cierto le apostó al olvido, a que los mexicanos y las mexicanas olvidáramos nuestra historia, pues empezó a estigmatizar esta palabra. Y también eso viene aparejado con un fantasma que los de derecha y ultraderecha lo tienen bien claro, que es Hugo Chávez. Entonces, vemos a Lili Téllez que sale a decir en uno de sus videos pues que esto es un signo de autoritarismo dictatorial por parte del presidente de la República, porque se asemeja, dice, a las políticas chavistas y estamos en vías de la venezolanización de nuestro país. A ver, señora Lili Téllez, pues entonces parece que no conoce la Constitución, no conoce nuestra historia, porque la expropiación está plasmada en nuestras normas, es legal, es legítima y además es
digamos que importantísima para hacer valer el ejercicio soberano de nuestro país sobre nuestros recursos naturales. Y si bien los neoliberales intentaron hacer que las mexicanas y los mexicanos nos escandalicemos al escuchar la palabra expropiación, yo creo que tenemos una memoria profunda de largo plazo y que no nos espantamos tan fácil con la utilización de esta figura jurídica. Ahora bien, lo que sucedió con las vías férreas ya se ha explicado, no es tal cual la figura de la expropiación, sino, tú la habías dicho, Marcelino, ahorita se me fue, que tiene que utilidad temporal, una cosa así, es otra figura, pero que también está basada en este marco legal. Y ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación otro decreto de expropiación, ahí sí de expropiación, para la construcción del tren suburbano en el Estado de México. Esto tiene que ver con el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles y los traslados necesarios que pasan por ciertos territorios. Y a ver, la expropiación no es como muchos imaginan que significa que el gobierno llega y te saca de tu casa. Son, digamos que, procesos pensados para fines de bien colectivo. Y además tienen como, digamos, obligación del Estado el otorgamiento de una indemnización. No significa que a la gente le van a prohibir tener propiedad, no significa que a los aspiracionales van a llegar a quitarles lo poco que tienen o a sacarlos de sus casas, que muchas son rentadas, o a quitarles sus muebles. Esas son imaginerías conservadoras que lo que carecen es de memoria histórica y además de conocimiento de cómo funcionan nuestras leyes, y una muy importante con la que yo me quedaría, que es la conciencia de que el bien colectivo está por encima del bien individual y que eso es un básico para vivir en sociedad y que es algo que los neoliberales intentaron que olvidáramos, pero yo estoy convencida de que no por nada se refleja el nivel de apoyo que tiene el presidente de la República y que con acciones como estas yo creo que se refrenda. Pocos mexicanos, pocas mexicanas están pensando en los intereses de personajes como Germán Larrea. Están pensando en el interés colectivo de tener un Estado con la solvencia y la suficiencia para poder llevar a cabo proyectos sociales como son los que se ejecutan con el traslado, por ejemplo, al aeropuerto Felipe Ángeles, pero también con el proyecto del Tren Maya, que por primera vez le va a llevar al sureste mexicano un proyecto de esta magnitud para pues el bienestar económico de su población. Entonces, pues no olvidar, la expropiación no es el diablo como nos lo quieren decir los conservadores, es una figura utilizada responsablemente por el gobierno mexicano. Así es, Carla Motti, porque el presidente López Obrador sí piensa pues en el bienestar de la nación, en el bienestar del pueblo de México. Veíamos esta nueva encuesta que lanza el Universal Jorge Luis Álvarez Santana, pues con un 65% de aprobación, un 65% que tal vez nos puede parecer poco. Hemos visto otras casas encuestadoras que incluso lo traen entre el 75, 80%, pero bueno, les hacemos válido este 65% de aprobación con poco más de un año de administración que le queda al presidente López Obrador. Pues son excelentes números, y esto tiene que ver mucho pues con la visión que ya describe Carla Motti y la forma en la que la Cuarta Transformación ha manejado la administración actual. Jorge Luis. Mira, el presidente tiene una visión de país y por eso ha luchado. El presidente se ha enfrentado a cosas que muy pocos presidentes se han enfrentado y ha salido avante. Recuerden la pandemia que acabamos de pasar, donde se paralizó el país, pero la economía mexicana no se cayó. Y los mexicanos tuvieron vacunas y se salvaron mucha gente, aunque Lili Telle y toda la bola de corruptos estén echándole de que hubo un mal manejo. No le tocó ver otros países como Italia, como España, donde murieron miles de gente por tener única y exclusivamente una medicina privada. Eso le tocó al presidente y salió adelante y apoyó a los más pobres, apoyó a las pequeñas empresas en ese momento. No se endeudó, ni le pagó, ni le dio apoyo a los potentados. Ellos sí podían. Lo único que le pidió: no corran a la gente y vamos a apoyar. Esa fue una de las que pasó. Ha sido el presidente más balaceado, como decimos,
que más han criticado, que más han atacado, que han atacado a su familia, y ha salido avance y ha ido demostrando, y de todos sus compromisos de campaña los ha cumplido casi el 99.9%. Ha hecho grandes obras que hacían años, más de 40 años no se hacía una refinería en México. ¿Cuántos años tiene que no se hacía un nuevo aeropuerto? Pero no está haciendo uno, está haciendo otros en el sureste para desarrollar el turismo, para que las empresas turísticas se desarrollen, para que haya movimiento de dinero en esa zona y la gente salga adelante. Entonces, no hay quien pueda estar en contra del presidente, solamente los derechangos, los cerrados, los odiadores de siempre, porque de verdad la derecha es peligrosa, es agresiva, siempre trata de agredir. Entonces, el presidente ha hecho todos los programas sociales, que se ha ocupado de la gente más olvidada de este país, de los jóvenes construyendo el futuro, a esos que estos derechangos le llamaban nini, ni estudian ni trabajan, cuando los nini los tenían ellos en su casa, viviendo los juniors. Estos no, estos chavos se van y empiezan a aprender un oficio y salen adelante y se los quitas de las manos al narcotráfico. La pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, que en los gobiernos estatales donde gobierna Morena, donde se han hecho tratos, llega hasta los 64 años. Desgraciadamente aquí en Chihuahua no ha llegado porque gobierna una mujer de derecha extrema que dice que nos va a romper el hocico, que amenaza, que habla descompuestamente en un meeting en el Estado de México que parecía que estaba no en buenas condiciones para hacerlo. Entonces, todo esto ha hecho que el presidente tenga una gran aprobación. Además, que ha sido humano, que ha sido un presidente humanista, que ha defendido la soberanía de este país ante los ataques más brutales de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos está dándole dinero a la oposición para que nos cree problemas en el país, cuando el presidente tiene esta aprobación, no es por gusto, y se me hace poca porque hasta gente que antes pensaban que era un peligro para México, le ha cambiado la percepción del que es el presidente de México, de lo que es Andrés Manuel López Obrador. Está considerado el segundo presidente mejor del mundo, valuado y además es un líder mundial, un líder latinoamericano, que está promoviendo la unión de Latinoamérica para hacer un bloque económico, para estar adelante. Pero América Latina, América de los latinoamericanos. Yo creo que el presidente tiene una visión muy grande, es un gran estratega, le tira la chuleta a estos derechangos y tú ves cómo se pelean, pero siempre caen en sus trampas. Le cancelaron un decreto y ya tenía el otro listo. Yo siempre digo que estaban él y Adán Augusto esperando que lo cancelaran ahí en el escritorio y ya, tira el otro. Y así se los pone y así se los echa al pico, porque siempre la derecha es muy predecible. No sé si han visto ahora que están peleándose entre todos, la Rabadán con la Lili, Movimiento Ciudadano tirándole tierra a todos. Total, que no va a haber que hacer mucho esfuerzo para ganar el 24, entre ellos mismos se van a destruir. Dicen que estos malos se comen entre ellos mismos. Entonces vamos a ver un 2024 de nuevo con Morena adelante, con la 4T, pero por el impulso de este presidente, por la aprobación de este presidente, porque la gente ya se cansó de que le vean la cara, porque la gente quiere la continuidad. Y te digo, mucha gente habla de reelección. El presidente no se va a reelegir porque es un hombre de palabra, pero la mayoría de la gente quiere que se quede. Pero ¿cómo se va a quedar? Con otro compañero de la 4T, cualquiera de las colchonatas que quede, es en apoyo al presidente. Y tiene la vara muy alta el que llegue, porque para llegarle al presidente, hombres como ese nacen una vez cada 1000 años. Bastante complicado que alguien le llegue pues a los talones al presidente López Obrador, pero con un movimiento en unidad, con un movimiento pues sincronizado y con mucha cordialidad y con mucho trabajo de información, de concientización, Carla Mote, pues saldremos adelante y continuará el legado del presidente López Obrador. Carla, ¿qué te parece? ¿Te parece poco? ¿Te parece bastante ese 65% que le da el Universal al presidente López Obrador a poco más de un año de concluir su administración? Bueno, fíjate que en varios, el presidente ha presentado en la mañanera varios de estos estudios, de estas encuestas, sobre todo que hacen desde diferentes espacios y rondan la mayoría más arriba del 65%. Lo que sí es muy interesante es que comparándolo con otros mandatarios del mundo, el presidente resulta ser de los más avalados, ¿no? En términos globales, lo cual es también no poca cosa. Bueno, el presidente tiene mucha aceptación y yo creo que se suma el hecho de que él tiene este nivel que presenta el Universal, vamos a hablar de esa encuesta en particular,
No conozco su metodología, pero bueno, vamos a darla por este número, ¿no? Esta cifra. Pero además, cuando se presentan las encuestas en donde se le pregunta a la gente por qué partido político votaría en el 2024, también el partido político del presidente de la República, pues resulta ser el que tiene todas las de ganar en todas las encuestas. No hay una sola encuesta, porque sabemos que, bueno, las encuestadoras también suelen tener sus propias agendas, a veces pueden estar medio maiceadas los resultados, pero no hay una sola encuesta que presente números diferentes. Hay una aceptación no solo del presidente como figura, como ese estatuto en particular, sino que el partido político y el proyecto, sobre todo, yo diría lo importante es el proyecto político, es el que tiene la preferencia de quienes pues saldrían a votar por Morena en el 2024. Estas encuestas a mí me parecen muy significativas. Y también voy a decir otra cosa, cuando se le pregunta a la gente si votaría o no por una mujer, resulta que alrededor del 80% de las personas dicen que sí, y eso coincide con un momento histórico en el que también muchísimas más mujeres se colocan en espacios de decisión. Yo siempre lo digo, yo considero que no es casualidad que en este momento transformador también la participación política de las mujeres y su liderazgo haya dado pasos gigantes, porque es ahora cuando se va también consolidando esto que es crucial para la democracia, que es la participación de las mujeres. Sin la participación de las mujeres, que somos más del 50% de la población, pues no podemos hablar de una democracia. Entonces, está por una parte la popularidad del presidente, la popularidad del partido político y de la plataforma que representa, también el liderazgo de las mujeres, la participación cada vez más amplia de las mujeres y sin duda también que una mujer de izquierda, científica, comprometida con la transformación es la que está encabezando las encuestas para posiblemente ser electa como candidata por ese partido político, por Morena, para la candidatura del 2024. Yo creo que es parte justo de este movimiento y de este momento transformador que vivimos, que yo como mujer pues me siento muy contenta de estar viva en este momento, de vivir en este momento histórico en el que se está consolidando esta posibilidad de tener a una mujer presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, aunque bueno, pues es un proceso que viene en puerta, pero así están las encuestas y el presidente de la República, bueno, lo vemos con este nivel de popularidad que no desciende, ha habido como algunas bajas poco significativas a lo largo del sexenio, pero sin duda él pues está avalado, digamos, después del desgaste que implican pues varios años, 5 años ya de gobierno, y no solo eso, sino además haber atravesado la pandemia más grave, al menos en un siglo, en el mundo, y que haya logrado, digamos, sortear todas estas dificultades, pues de este modo, a mí me parece un logro importantísimo que justamente está sentando las bases de una modificación profunda en nuestro país. Así es, Carla, pues te agradecemos mucho por habernos acompañado, por haber cerrado ya este miércoles 24 de mayo con nosotras, con nosotros, con toda la familia y la audiencia de Sin Censura. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales, Carla? Muchísimas gracias, Marcelino. Pues yo siempre muy contenta de poder estar aquí platicando con el auditorio de Sin Censura. A mí me pueden leer en Twitter, es donde generalmente pues suelo opinar en las redes sociales. Estoy como @carlamote, mote con doble T. Y pues también aprovecho la oportunidad para recomendarles leer y conocer la revista Sentido Común. Ahí escribo una columna mensual que se publicará pronto, la que escribí este mes, nada más como comercial muy breve. Trata justamente sobre la expropiación, cuál es la raíz histórica de la expropiación en nuestro país y por qué es legítimo lo que está haciendo nuestro presidente. Pues a la espera de leerte, te seguimos y te escuchamos. Carla Mote, muchas gracias por acompañarnos. Jorge Luis Álvarez Santana, cubano, ¿dónde lo encontramos en redes sociales? ¿Cómo lo sigue toda la familia de Sin Censura? Bueno, Jorge Luis Álvarez en Facebook, Álvarez Santana, y en Twitter, en @Jorge_Luisas, y en un nuevo proyecto que estamos emprendiendo en el canal de Marcelino Gómez Brenes,
un nuevo proyecto que va avanzando muy bien, Marcelino, va avanzando muy bien, que se llama La Prima Mañanera desde el Norte. Ahí estamos a partir de las 6 de la mañana todos los días de lunes a viernes. Estamos desde antes y hasta que entre el presidente al Salón de Tesorería. Ahí los esperamos y por favor suscríbanse y compartan nuestras transmisiones. Por eso trae esas ojeras el cubano, pues yo les agradezco mucho, Carla, Jorge Luis, nos vemos la próxima semana. Y a ustedes, querida audiencia, gracias por cerrar el día con nosotros, gracias por mantenerse informados y por seguir dando esta pues batalla comunicacional, esta batalla mediática en contra de pues la mentira y la perversión de los principales medios de comunicación, los medios de comunicación masivos financiados por el viejo régimen, que hay que combatir, que hay que mostrar la verdad, que hay que ayudarle al presidente López Obrador, pues con esta enorme carga que se llama Cuarta Transformación y que va muy bien y que va a durar mucho tiempo, como ya lo platicamos en esta emisión con Carla y con Jorge Luis. Hay transformación para rato, hay transformación para el 24, para el 30, el 36 y lo que siga. Descanse, pase bonita noche y nos vemos el día de mañana.